El dólar BCB, 147 bolívares. El dólar paralelo, que si 217 bolívares. Que si el dólar Binance, 220 bolívares. Que si el euro, 250 bolívares. Señores, una locura. Una locura total, una locura para volverse loco si usted no aplica las cuestiones de la forma más correcta. Pero ¿a qué me refiero yo específicamente? Bueno, le voy a explicar más o menos qué es lo que tienen que hacer, señores. Y no es tan complicado, es muy fácil. Tampoco se dejen arropar por toda la devaluación, la inflación, los problemas económicos, los problemas políticos, bueno, cualquier cantidad de cuestiones, señores. No caigan en eso. Entonces, bueno, si te gusta este video, bueno, suscríbete, dale like, todas estas cuestiones que ya tú sabes, bien. Lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a hablar un poquito de qué es lo que deberían hacer o qué es lo mejor para evitar que se los consuman el dólar. El dólar se los va a consumir. Bueno, señores, fíjense, ¿qué más o menos es lo que yo hago? Fíjense, el dólar BCB para el día de hoy está en 147.08 bolívares. Para el día lunes, el dólar BCB va a costar 148.44, es decir, más de un bolívar y medio prácticamente. De 147.08 a 148.44 más de un bolívar. Entonces, ¿qué pasa? Muy probablemente usted cobró el día de hoy, porque hoy es viernes 29 de agosto. El 31 es domingo. Obviamente el domingo no va a cobrar. Usted va a cobrar el día de hoy. O por lo menos en su gran mayoría van a cobrar el día de hoy, viernes 29 de agosto. Si a usted, un ejemplo, le voy a dar un monto X. Si usted el día de hoy cobró 10.000 bolívares y usted no los gasta, el día lunes ya usted no va a tener equivalente al dólar lo mismo. Ya no lo va a tener. O sea, no sé exactamente cuántos serían 10.000 bolívares. Si sacamos una cuenta aquí muy rápidamente, 10.000 bolívares serían aproximadamente 68 dólares. Para el día lunes usted va a tener 67 dólares. Ya no son 68, sino va a tener 167. No es mucho tampoco, ¿no? Pero es $1, señores. $1 y algo, un poquito más. Eso sí son 10.000 bolívares. Pero si usted tiene una cantidad, cobra 20.000, 30.000, lo que usted cobre, eso le va a afectar al bolsillo. Y siempre va a ser lo mismo. Y no nada más el sueldo, ¿no? Cuando usted va a comprar, cuando usted va a pagar, cuando usted va a hacer X. Señores, ¿qué es lo que yo hago? Les voy a explicar. Yo de verdad no me molesto. Yo no me estreso por el dólar subió, el dólar bajó, compra dólares. Les voy a explicar, fíjense. Muchas personas, y ustedes lo saben, aquí todos lo saben, muchas personas compran divisas. Sí, las compran, otros las venden. Yo en lo particular ni me preocupo por comprar divisas y obviamente como no las compro, no vendo divisas, porque si no las compro, ¿de dónde la voy a vender? Yo sé que muchísimos de ustedes, y hablo para no decir que en su gran mayoría, ¿qué hacen? Cuando cobran su dinero, cuando le pagan su sueldo, le pagan sus cuestiones, todo, sus bonos, todo, porque mucha gente, ¿qué pasa? Hoy en día, las empresas, le están pagando su sueldo, ¿bien? Su sueldo base, su cuestión, tal, y les están pagando bonos y aquello y lo otro. Obviamente ustedes saben, el que no lo sabe, bueno, entérese, que le pagan bonos y aquello y todas estas cuestiones. Pero muchas de estas cuestiones no van respaldadas al final cuando le vayan a dar, van a quedar pensionados o este tipo de cosas. Por ejemplo, en las prestaciones sociales se llama eso. Todo lo que son bonos y todas estas cuestiones, en su gran mayoría no van incluidos en este paquete, vamos a decirlo así. ¿Qué le van a tomar las empresas en consideración? Bueno, su sueldo y bueno. Por eso que cuando ustedes van a cobrar las prestaciones el día de mañana que cumplan 30, 35 años de servicio, qué sé yo, en donde ustedes estén laborando, entonces no van a cobrar mucho, de verdad. O sea, es la realidad, señor. Yo tampoco les voy a decir, no, renuncien, no sé qué, no. Yo les voy a decir lo siguiente. Yo personalmente, antes, vamos a decir que trabajaba para una institución, para una cuestión, ¿cierto? Pero era otra perspectiva. Yo veía la vida desde otro punto de vista. O sea, lo que pasa es que a veces uno está como en una cúpula, ¿bien? Obviamente uno tiene que salir de esa cúpula, entender, abrir los ojos y ver la realidad de las cosas. Bien. Entonces yo estaba como en esa cúpula. Entonces, bueno, uno sale de esa cúpula, uno entiende el mundo real, uno entiende cómo es todo esto, la tecnología, tantas cosas. Y bueno, señores, ustedes van a entender que si usted antes cobraba
$50 mensual. Ahora usted va a cobrar 500, 400, 500, 600. Ahorita el sueldo aproximadamente de la gente es como de 200, 300, $400 aproximadamente. Muchas personas cobran aproximadamente eso. Bien. ¿Qué pasa? Es poco, sí. Hay otras personas que cobran menos, señores. Hay gente que cobra $10, 20, $15. Aquí van a venir muchos o van a ir seguramente bastantes personas que van a decir, no, que el sueldo mínimo está en $1, $2. No sé cuánto está el sueldo mínimo. El sueldo mínimo en realidad está en eso, $1, $2. Las personas que cobran $1, $2, seguramente pueden ser esas personas de la tercera edad que no tienen un trabajo, que esencialmente cobran por ser de la tercera edad y esa cuestión. Sin embargo, esa persona, bueno, supongamos, el Estado le da un dinero, un bono, una cuestión especial. Entonces yo creo que no hay nadie en Venezuela, creo yo, no sé de verdad si me equivoco, bueno, me equivoqué, disculpen y eso, pero yo creo que no hay nadie en Venezuela que cobre sueldo mínimo. O sea, le abro que cobre sueldo mínimo. Cobra sueldo mínimo $1, $2 y ya. Que cobre eso mensual. Nadie. Porque siempre van a cobrar algo más extra, un bono, una cuestión, alguna cuestión. Si está en una empresa, sí, la empresa le da sueldo mínimo, pero entonces la empresa le va a dar un bono de $150, $120. Excelente, se ganan su dinero, no es $1 lo que están cobrando muchísimo más, pero eso no va a incluir las prestaciones. Los están jodiendo. Esa es la palabra, los están jodiendo, pero bueno. Allá las personas que les guste esto, les guste estar trabajando. Ahí yo no voy a decirles, como dicen muchos gurús que dicen que no, sé tu propio jefe y aquello y lo otro. Eso es complicado, señores. No, ojo, no es imposible, pero sí es complicado. No es una cuestión de que usted vea, no, aquella persona se va a comprar un Ferrari, va a tener esto, porque no, eso no es tan así tampoco, señores. Yo personalmente no, tampoco soy así. O sea, yo no nada más trabajo en internet. Yo hago muchas cosas, señor. Yo trabajo, vendo cosas, hago comercio P2P, hago aquello. Mire, señor, yo he inclusive, si ustedes no me lo preguntan, pero yo inclusive en alguna oportunidad de mi vida yo he vendido hasta café, sin denigrar a las personas que venden café, pero saben que las personas que trabajan así en la calle es bastante fuerte, pues es complicado. Yo inclusive he vendido hasta café, ¿entiendes? He vendido café. Hoy en día, a pesar de que yo hago comercio P2P, mira, yo hago comercio P2P, he hecho bastante trading, sé mucho, para no decirle que soy un experto, no, sé bastante, tengo muchísimos conocimientos en lo que es el trading de criptomonedas, no de acciones, sino de criptomonedas, que es algo muy parecido, pero tengo muchísimos conocimientos. De hecho, van a venir muchos videos sobre estos conocimientos. A mí me gusta enseñar, dar clases, enseñar para que ustedes aprendan, no les cobro absolutamente nada. Van a venir muchos videos de conocimiento de trading, de criptomonedas y todas estas cuestiones. Hago comercio P2P, les he enseñado, yo creo que aquí en mi canal hay más o menos información interesante sobre las criptomonedas, sobre el P2P, perdón. Pero también hago carreritas, señores, yo también hago carreritas. Yo también tengo una moto, hago delivery, hago aquello, hago lo otro, señores, hago muchas cosas, señores. No vayan a pensar de que porque no, es que este nos enseña comercio P2P. Sí, yo les enseño comercio P2P, pero tampoco quiere decir que yo soy multimillonario haciendo comercio P2P. No, tampoco es así, señores. No es así. Yo hago comercio P2P, saco cierta cantidad de dinero que me sirve para, vamos a decir que mis cuotas de mis pagos, mis deudas y mis gustos que me doy mensualmente. También hago carreritas que también me ayudan bastante. Vendo productos por internet que también me ayudan bastante. Nada que ver con criptomonedas, ni cursos, ni nada de eso. Productos físicos. Vendo cosas en físico por internet. Y bueno, trabajo en plataformas freelancer también por internet. Hago diseños, hago muchas cosas, señor. No nada más me quedo aquí. Y si el día de mañana vienes tú y me dices, mira, yo necesito que me ayudes a hacer una mudanza de aquí para Maracaibo. Y bueno, acompáñame, ayúdame a montar material en el camión y vámonos para Maracaibo. Y te va a pagar tanto. Y yo tengo la posibilidad de hacerlo y me gusta y me parece que está bien, lo voy a hacer. Pues yo no soy de esas personas que se limitan a generar ingresos con un solo medio.
Obviamente que yo no. Como les digo, yo hago de todo, señores. Yo hago de todo, de verdad. ¿Saben qué me encanta? Me encanta la fotografía, videos, todas estas cuestiones. Los videos míos los edito yo mismo. No soy un experto, obviamente que no, estoy aprendiendo, pero me llama mucho la atención. La fotografía me llama la atención todas esas cuestiones. ¿Entienden? Entonces, ¿a qué viene esto, señores? Si usted es un empleado público, si usted trabaja en una empresa privada, si usted es una persona común y corriente, de a pie, un mortal más, como diría yo, que trabaja por ahí, no se limite a eso, señores. No se limite a eso porque usted no va a ganar más de 150, 120, 200 dólares al mes. Al mes, o sea, no va a ganar más de eso. Si usted tiene que todos los días lidiar con que usted se tiene que parar en las mañanas, montarse en el metro, el desayuno, la broma, el metro, tiene que ir para su trabajo, tiene que ir para su empresa. Si llegaste 5 minutos retardado, bueno, el jefe te va, no, que tú, que yo, que... Señores, eso es estresante, eso los va a agotar a toditos. Ustedes se van a poner viejitos rapidísimo, señores. Se van a agotar, se van a agotar. Yo ya he pasado bastante por eso. He tenido que lidiar con jefes que sinceramente no, me provoca de todo menos hacerle caso. Entonces es bastante molesto. Eso no me da paz personal. Tienen que estar pendientes de la salida. No pueden ser, si ustedes llegan 5 minutos tarde, ustedes son el peor empleado del mundo. Y si salen 2 horas después de la hora de salida, ni se los agradecen ni nada. Entonces, bueno, a aquellas personas que les guste ese sistema, porque son esclavos del sistema, fino. De verdad que yo no les voy a decir que no. Tampoco les voy a decir que renuncien ni nada. Si usted no tiene nada amarrado afuera, no haga nada. O sea, continúa ahí, edúquese, busca alternativas, pregunte, hable con aquel, hable con el otro, pregunta aquí, pregunta allá, pregunte, que seguramente algo por ahí va a brillar y se le va a aprender y va a decir, coño, aquí debe ser. Bueno, en fin, todo este tema viene a que las personas hoy en día cobran BCB. Las personas que le pagan en bolívares cobran a BCB, obviamente ese es su sueldo. 147 para el día de hoy. El lunes, 148. ¿Qué ocurre? ¿Qué hago yo? Yo también, en algunas labores que yo hago, también cobro a BCB. Yo cobro en bolívares también. Pero yo no voy a comprar divisas, señores. Porque primero, para usted comprar divisas, usted tiene que comprar divisas por lo menos 10 dólares en adelante. Porque es difícil, es casi imposible que alguien le venda $1 o que le venda $5. Ya por ahí es complicado. Entonces mínimo usted tiene que tener $10, lo equivalente a 10 dólares, y no a BCB, sino a lo que la persona lo quiera poner. Por ejemplo, para el día de hoy, no sé, de verdad que no sé, me imagino que debe estar como en 210, 200 bolívares cada divisa. Entonces mínimo usted tiene que tener lo equivalente a 10 dólares, 2100 bolívares, por ejemplo. Usted no puede comprarle menos a esa persona. Menos no puede comprarle. 2100 bolívares. Punto negativo. Ya hay un punto negativo. Para venderlo, el mismo problema. Usted para venderlo tiene que buscar a alguien que le acepte comprar los 10 dólares en un solo tiro. 10, 20, 50, 100. Lo otro, el riesgo que eso amerita, porque ustedes saben que eso está prohibido. Eso está totalmente prohibido. No pueden estar vendiendo divisas ahí a voz popular, como quien dice, porque es complicado. Pueden tener problemas legales. Entonces ya por ahí es un rollo. Bien. Si usted cobra su sueldo el día de hoy, yo lo que hago, si yo cobré el sueldo el día de hoy, cobré una cantidad de dinero en bolívares, yo lo primero que hago es asumir las deudas en cuanto a servicios o gastos personales comunes. En el caso mío, internet. Yo, por ejemplo, pago $40 de internet a BCB. Yo lo pago a BCB porque la empresa me tiene que cobrar a BCB. Me debe cobrar a BCB. Porque si la empresa me quiere cobrar a otra tasa, esa empresa la van a denunciar y la empresa se va a meter en problemas. Entonces, ¿qué hago yo? Me cobré mi dinero inmediatamente. Se cobré a las 2 de la tarde, a las 2:10 ya estoy buscando solventar el pago. Y me pago mis $40 a la empresa de internet, sus $40 a BCB. Listo. Supongamos que yo esta semana cobré $150 en una semana. $150. Yo pagué mis $40 a BCB, me quedaron $110. Si ustedes tienen hijos, ustedes ven
las escuelas tienen que cobrar ABCB. Deben cobrar ABCB. Si la escuela donde están sus hijos no está cobrando ABCB, bueno, la escuela está haciendo lo malo. Lo está haciendo lo malo. Yo pago la escuela de mi hijo que cobra ABCB. Yo tengo una escuela, mi hijo lo tengo en una escuela privada, ABCB. Pago la escuela ABCB. Listo. Si me queda dinero, sigo buscando a ver qué más tengo que pagar. Obviamente, yo vivo en un edificio, tengo que pagar deudas de condominio y todas estas cuestiones. Eso se paga a ABCB también. Pago ABCB. La luz, ABCB. El agua, el teléfono, todos estos servicios, todo eso se paga a ABCB. Ustedes lo que hacen es suplir todo este tipo de pagos a ABCB. ¿Qué van a hacer ustedes? Después ese dinero, ¿o qué hago yo? Yo verifico cuánto me quedo. Pongamos que me quedaron $100, $90. Y bueno, ¿cuánto en esta ciudad? Si uno normalmente, muchas personas hacen pagos semanales en cuanto a la comida. Yo también, yo compro semanalmente, yo no compro mensualmente ni nada. Yo la comida la compro semanalmente. Voy a comprar pollo, carne, aquello, lo que uno necesita, pero semanalmente. Yo no lo compro mensual. ¿Qué hago yo? Yo digo, bueno, ¿qué voy a hacer yo aquí? Yo, bueno, voy a pagar esto. Los mercados, donde tú compras comida, donde tú compras todas estas cuestiones que tú compras, tú las pagas a ABCB. Donde es comida, lo que es comida, todas estas cuestiones. Vas a comprar tu comida a ABCB. Esto es por ponerle un ejemplo, señores. Yo tampoco le estoy diciendo que las cosas sean tan precisas así. Yo sé que hay lugares donde usted va a ir a comprar ahí y alguien le quiere meter la cuestión. No, mira, me lo tienes que pagar en tanto. Entonces ahora hay una nueva que ahora cobran la cuestión a euro, ¿no? ¿Qué ocurre? Usted va a pagar suplir todos esos gastos. ¿Qué hago yo al final? Al final, señores, por eso es que yo les recomiendo tanto utilizar la plataforma de Binance. Si usted no conoce Binance, si usted no sabe nada de Binance, si usted ha escuchado, porque yo creo que todo el mundo ha escuchado de la plataforma de Binance. Bueno, señores, aquí en el canal hay bastante videos. Aquí en el canal hay videos donde te puede aprender. Vamos a seguir montando más videos de Binance, de muchas más cosas, en cuanto el tiempo me lo permita. Entonces, señores, hay mucha información, demasiada información. Aprenda, señores, aprenda un poco, o sea, no es tan complicado. Quizás las cosas más sofisticadas, no se las estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que haga trading, no, vamos a hacer trading. Vamos a meter esto, vamos a meter el stop loss, el stop limit, no sé qué, el análisis. No, nada de eso, señores. Aprenda lo básico. ¿Qué es lo básico? Comprar USDT, vender USDT. Listo, eso es lo básico. Aprenda eso. Aprenda a comprar USDT, que USDT no son dólares. No confundan eso. USDT no son dólares y USDT no tiene nada que ver con dólares. USDT es una cuestión. USDT se mueve por la compra y venta dentro de las plataformas. Por demanda. Y el dólar es otra cosa. Entonces, señores, aprendan lo básico, señores, que es comprar. Quiero comprar USDT, lo compré. Ahora quiero vender, lo vendí. ¿Por qué? Porque en esta plataforma aceptan banco de Banesco, Mercantil, Provincial, BOD, no sé, Pago Móvil, o sea, aceptan muchas cosas. Entonces, si usted no quiere aprender esto porque usted está bloqueado y no quiere aprender nada de esto, bueno, entonces no se queje. Es lo que yo le digo, no se puede quejar. Porque si una persona está totalmente cerrada a la tecnología, a las innovaciones y todas estas cuestiones, lamentablemente esa persona, ¿de qué sirve que se queje? Porque uno se va a quejar cuando no hay manera. Pero si eso está ahí, señores, hay videos en YouTube, en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en todas estas plataformas. Hay videos buenos, hay videos malos. Hay personas que explican mal, hay personas que explican bien. O sea, hay personas que tratan de estafar, bueno, pero ustedes van a ir viendo mucha información. Entonces compren USDT y vendan USDT. Listo. Eso es lo que yo hago, señores. No es complicado. A mí me queda un dinero. Compre USDT. ¿Por qué? Porque tú puedes comprar en la plataforma $1, $2, $3, $4, $5. Pero olvídese del BCB. Si usted en Binance, por ejemplo, el dólar para este momento, el USDT, perdón, para este momento está en 206 bolívares. Van a ver lo que me van a decir ahí seguramente. No, pero está más caro que el BCB, porque si el BCB vale 147, ¿cómo es posible que el USDT cueste 206? Una cosa no tiene nada que ver con la otra. USDT es una cosa aparte y BCB es otra cosa aparte. No es lo mismo pera que manzana, son dos cosas diferentes. A pesar de que son frutas, son dos cosas diferentes. Usted va a agarrar y va a comprar, no, mira, yo tengo 1000 bolos. Pero de repente 1000 bolos a BCB, 1000 bolos son, no sé, $7.
Pero mi bolo en USDT son $4. Bueno, compre esos $4. Cómprelo. Al final, cuando usted los vuelva a vender, esos $4 van a seguir siendo esos $4 de Binance. Esos 4 USDT de Binance van a seguir siendo esos 4 USDT en Binance más adelante. Dentro de una semana, 2 semanas. Y así como eran $7 BCB, van a ser $7 BCB más adelante, dentro de 2 semanas. ¿Entiendes? Inclusive puede ser, que seguramente puede ser hasta más. Puede ser hasta 8, hasta $9 BCB. Ya todo va a depender del movimiento del mercado. Bien. Entonces, señores, mi consejo es: no se desesperen por comprar divisas, señores. Esto va a seguir. Van a comprar divisas, vender divisas. No le presten atención a eso. Compren un USDT, señores. Compren un USDT. Entonces ustedes me dicen que Binance es complicado. No, es que Binance es muy complicado porque yo no la entiendo, porque es sofisticada. A pesar de que hay información por donde ustedes quieran. Bueno, pero también hay unas plataformas, por ejemplo, como Apollo Pay. Apollo Pay es una plataforma que se puede decir que es bastante amigable para ustedes comprar también stablecoin. Hay varias plataformas, de hecho. Yo después les enseñaré por parte, pues. Pero mire, ustedes pueden comprarla en Binance, pueden comprarla en Bybit, pueden comprar en Apollo Pay, pueden comprar en, no sé, Contigo no la conozco mucho, pero bastante que la nombran. Hay muchas plataformas, señores. Hay muchas plataformas donde usted puede comprar $1, $2, $3, 4, 5, 10, 15, 20. Y usted quiere venderlo, usted va a vender 1, va a vender 2, va a vender 3, va a vender 4, va a vender 10, lo que usted quiera vender. Entonces, señores, ya es cuestión directamente de cómo usted quiera recibir información. Si usted quiere aprender a utilizar estas herramientas, vea los videos. Vea los videos en las diferentes plataformas. No vea mis videos si no quiere ver mis videos. Si no les parece mi video, no los vean. Yo tampoco les voy a obligar a que los vean. No, para que tenga vista. No. Si quieren, no los vean. Pero sí necesito que la gente aprenda. Hay mucha gente que se está dejando prácticamente estafar, señores. Están devaluándose de una forma loca. O sea, y se los digo por qué. Porque yo tengo muchos amigos, muchos conocidos, que yo les pregunto. Esto que estamos hablando ahorita, yo se los pregunto de manera, digamos, informal. Yo les digo, mira, ¿y qué haces tú si te sobran 5.000 bolos, 4.000 bolos? ¿Qué haces con ese dinero? No, bueno, busco la manera de comprar $10. Busco la manera de comprar $20. Y si no los consigo, bueno, es difícil. Entonces, los gasto. O sea, los gastan como por gastar. Tengo que gastarlo y punto, porque no me puedo quedar con ese dinero. Tengo que gastarlo a juro. No hagan eso, señores. O sea, si no quieren invertir el dinero en otras cosas, porque no tienen cómo invertirlo en alguna otra cuestión, en un emprendimiento, en alguna cuestión, o necesitan guardar, bueno, compren USDT y listo, señores. Ya después, más adelante, habrán cosas que poco a poco se les irá enseñando. Bueno, tenemos USDT, vamos a comprar Bitcoin. Después, bueno, vamos a comprar en Alibaba, vamos a comprar en AliExpress, vamos a traer mercancía de afuera. Eso que más adelante lo vamos a ir aprendiendo también. Entonces, señores, este es un video que más que cualquier otra cosa fue como quien dice un bla bla bla, pero prácticamente es eso, señores. O sea, si ustedes reciben dinero en bolívares, no se desesperen por comprar divisas, porque después se les va a complicar venderlas. Compren USDT y cuando los necesiten utilizar, vendan el USDT. Compren USDT, vendan el USDT. Compraron 10.000 bolívares en USDT. Dentro de 2 semanas los necesitan vendieron esa cantidad de USDT, que ya no van a ser 10.000, seguramente van a ser 11.000, 12.000 bolívares. Pero si yo compré con 10.000, ahora tengo 12.000, mejor. Sí, va a ser mejor. Eso va a ser así. Entonces, bueno, señores, espero que les haya gustado este video. Más que todo fue un bla bla bla, porque fue algo que yo dije, se lo tengo que decir. Lo que pasa es que hoy pasaron tantas cuestiones en mi día y hablé con tanta gente y que todos están como muy trancados en esto. Hay informaciones por todos lados, pero hay gente como que no quiere que la información le entre aquí. No quieren. Se cierran por todos lados, se blindan el cerebro y dicen, no quiero que nada entre. Nada, absolutamente nada. Tienen que hacerlo, señores. Tienen que aprender. Estamos en la nueva era. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a quedar en el pasado. Ya va a depender de nosotros. Ya no depende más nadie. La información está. A mí nadie me dijo, yo no, señores, y se lo voy a decir, yo jamás en mi vida he hecho un curso ni de criptomonedas, ni de P2P,
ni he hecho estos cursos piratas farsantes de trading. Y les aseguro que yo sé muchísimo, o por lo menos bastante, para no halagarme de más, pero les aseguro que yo sé bastante de lo que es el trading de criptomonedas, de lo que es el comercio P2P, de lo que es toda esta cuestión. Porque he sido curioso, pues, y la información está. Que he visto videos, información, he leído libros, he visto documentos, sí, demás, o sea, una cantidad absurda. Pero es porque yo he querido aprender más de lo normal, güey. Pero ustedes no tienen que aprender tanto, o sea, comprar USDT, vender USDT, listo. Comprar USDT con su moneda local y vender el USDT con su moneda local. Aquí en mi canal van a ver videos de eso. Y pa' gorila chiquito, como quien dice. Entonces, bueno, señores, no pueden recibir un pago de $100 y ese mismo día, por desconocimiento y todas estas cuestiones, ya se devalúen, o al día siguiente ya no tengan 100, sino van a tener 95. Y el otro, dentro de 3 días, van a tener 90 y ustedes están devaluando, teniendo la posibilidad de no hacerlo. ¿Bien? Entonces, bueno, señores, espero que les haya gustado y bueno, nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao.